Bueno, Guille, todo suyo. buenas noches a todos, bienvenidos. Me toca a mí ser de presentador por, bueno, la relación que tengo con nuestra presentadora del Ateneo de hoy, que es Dayana Bustamante. Para los que no la conocen, es una de nuestras dos fellows de Doppler cardíaco y vascular, ya bastante avanzada en el programa. El tema que nos va a presentar hoy es novedades en diagnóstico y tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica. Así que sin más prolegómenos, como decían los abuelos, le doy la palabra a Dayana y arrancamos nomás. Gracias, Muy bien, Guille. Adelante, Dai, compartís. muy buenas noches a todos. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre las novedades del diagnóstico y tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica. Ahí tenemos. Bueno, a lo largo de la historia de la miocardiopatía hipertrófica, más o menos en los años 1958, Thier lo había descrito como un tumor benigno en adultos jóvenes. Posteriormente se fue tratando empíricamente con betabloqueantes y bloqueantes cálcicos, que no fue hasta el 2021 donde surge el primer ensayo aleatorizado de betabloqueantes. Y si vemos en la línea de tiempo, en los últimos años, los estudios de ensayos aleatorizados tienen y hablan de los inhibidores de la miosina, el mavacamten, el aficamten. Así que esta es una de las novedades que vamos a ir hablando a lo largo de esta charla. Sí, también vamos a hablar sobre el abordaje genético, ya que a estas, al ser una miocardiopatía familiar, tenemos que saber cómo evaluar a la familia y hacer el seguimiento a los familiares del caso índice. Así también vamos a ver que el algoritmo del manejo terapéutico en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva ha cambiado con el advenimiento del mavacamten, que actualmente ya ha sido aprobado por la FDA y la Agencia Europea del Medicamento. Así también vamos a ver algunas diferencias entre las últimas guías, principalmente la americana y la europea, sobre la estratificación de riesgo en cuanto a muerte súbita. El criterio diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica sigue basándose en imágenes de ecocardio o rezo, acorde al grosor de cualquier segmento miocárdico que no sea explicado por condiciones de aumento de carga. Puede considerarse 13 milímetros en aquellos familiares con un caso índice de genotipo positivo. La prevalencia es 1 a 200, 1 a 500 pacientes a nivel mundial, y es muy importante entender esta etapa de fenotipo hipertrófico, porque existen distintas patologías que van a presentar este engrosamiento. Pero la miocardiopatía hipertrófica tiene un origen genético, por una mutación sarcomérica, y el resto de las patologías son fenocopias que tienen este fenotipo hipertróficas, y es importante saber diferenciarlo porque estos a su vez tienen un pronóstico y manejo diferente. Hablando así, entonces, de la miocardiopatía hipertrófica como hereditario, tiene un rasgo genético mendeliano, donde puede tener una variante autosómica dominante, ya sea con penetrancia completa o incompleta. Esto va a generar una expresión variable en cuanto a fenotipo. Existen casos también de pacientes que no tienen antecedentes familiares, y son casos de novo, y existen bajos, menor prevalencia de aquellos que tienen un carácter autosómico recesivo. Esta expresión variable hace que tengan diferentes morfologías de presentación, las cuales algunas de ellas tienen más riesgo de tener un test genotípico positivo. Conociendo entonces este carácter hereditario de esta patología, es esencial preguntar los antecedentes familiares de 3 o 4 generaciones del caso índice para en los antecedentes del paciente. La mortalidad, gracias al advenimiento del CDI y los tratamientos invasivos, se ha reducido prácticamente de un 5% al 0,5%. ¿Y qué es lo que vamos a ver en estos pacientes? Nos vamos a encontrar con un paciente que tiene síntomas, puede presentar síncope, presíncope, cambios en el electro o por antecedentes familiares, donde nosotros sospechamos la miocardiopatía, pedimos los test ecocardiográficos en nuestro caso, y ahí tipificamos, en este caso, como una miocardiopatía hipertrófica.
Y después de esto tenemos que evaluar al paciente con el Holter, con el laboratorio, con las imágenes, el electro. Y en cuanto a los estudios, básicamente la piedra angular del diagnóstico, el seguimiento, y más ahora con el advenimiento del mavacamten, es el ecocardiograma, que en sí está muy recomendado también hacer la maniobra de Valsalva, la cual nos va a ayudar a diferenciar si se trata de una miocardiopatía obstructiva o no, definiéndose a la obstructiva aquella que presenta un gradiente en el tracto de salida de más de 30 milímetros de mercurio. Sin embargo, es clínicamente relevante cuando tienen gradientes de mayor o igual a 50 milímetros de mercurio, porque es en este grupo que se va a iniciar la terapia médica. El ecoestrés se va a reservar a aquellos pacientes que están sintomáticos y que no han demostrado obstrucción del tracto de salida. Entonces, haciendo este estudio, lo que se pretende es inducir la obstrucción. El ET queda solo para aquellos pacientes donde queda la duda del mecanismo de la obstrucción o para evaluar si la insuficiencia mitral severa es intrínseca. La resonancia actualmente está tan indicada como el ecocardiograma como estudio inicial. Fíjense que tiene la misma recomendación y nivel de evidencia que el ecocardiograma. Es más, en familiares está recomendado hacer cuando el caso índice tiene genotipo positivo, está altamente recomendado en el familiar. Sin embargo, si el genotipo es negativo en el caso índice, no está tan recomendado. La ventaja que tiene la resonancia también es que nos ayuda a diferenciar de otras fenocopias con los distintos patrones morfológicos. ¿Cómo hacer el seguimiento ecocardiográfico en los pacientes? Aquellos pacientes que no tienen obstrucción del tracto se deberían repetir el ecocardiograma cada año, siempre y cuando permanezcan asintomáticos. Pero si el paciente presenta síntomas, deberíamos inducir la obstrucción con un ecoestrés que está recomendado. Y si no tiene obstrucción del tracto de salida, bueno, se tiene que iniciar el tratamiento médico, que después vamos a ver cómo es el abordaje del tratamiento. En los familiares que tengan un caso índice con genotipo positivo, se debería hacer un examen físico, un ecocardiograma, un electrocardiograma cada 1 a 2 años en niños y adolescentes y en adultos mayores de 21 años cada 3 a 5 años. Las pruebas genéticas actualmente, sabiendo que es una enfermedad hereditaria familiar, están altamente recomendadas y hasta el 60% de los test van a ser positivos. Así como el test genético está indicado, el asesoramiento genético también, así que debemos derivarlo a un especialista para que le haga el seguimiento al paciente, la familia, y esto nos va a ayudar no solo al diagnóstico, sino también para el pronóstico y estratificación terapéutica. ¿Qué hacer si un familiar post-mortem, post-muerte súbita, eh, qué hacer si hacer o no el test genético? La verdad es que está recomendado por expertos para ver más que todo el tratamiento en los familiares. En los familiares que tienen un caso índice con genotipo positivo, está indicado también hacer un test genético con alto grado de recomendación. Lo contrario ocurre si el caso índice tiene un genotipo negativo. En las guías antiguas incluso se había asociado que las variantes sarcoméricas podrían considerarse variables individuales predictoras de muerte súbita, pero surge, por ejemplo, esta base de esta cohorte de pacientes que se compara el genotipo positivo y genotipo negativo para ver si la variante sarcomérica positiva era un predictor independiente de muerte súbita. Y la realidad es que no demostró ser un predictor. Así que se observó, sí, que los pacientes que tenían genotipo positivo eran más jóvenes, tenían un engrosamiento mucho severo de más de 30 milímetros y tenían más antecedentes de muerte súbita familiar. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica evolucionan una mitad
estables, y la otra mitad pueden tener un curso con miocardiopatía obstructiva e insuficiencia cardíaca. Pueden evolucionar con insuficiencia cardíaca y ser no obstructivos, pueden tener arritmias como la FA y por ende más riesgo embólico, o pueden evolucionar con muerte súbita. Ya yendo al manejo de los síntomas y complicaciones, la realidad es que ante una insuficiencia cardíaca de un paciente con miocardiopatía hipertrófica, primero debemos pensar que no lo esté descompensando una arritmia, una fibrilación auricular, ya que estos pacientes suelen tener disfunción diastólica y toleran mal la pérdida de la patada auricular. Si esta no fuera la causa, hay que pensar en que la causa sea una obstrucción del tracto de salida, y si no es así, recién considerar que los síntomas se deben a la FEI deteriorada, que si esto fuera real, se considera FEI deteriorada menos del 50%, se hace el tratamiento de la miocardiopatía con FEI reducida, con IECA, ARA, ARNI y SGLT2, siempre con los diuréticos a dosis bajas. Y si tiene la FEI preservada, con poca evidencia, se utilizan los betabloqueantes y bloqueantes clásicos no dihidropiridínicos. Y acá viene el tema más interesante y la parte que ha cambiado con el advenimiento del mavacamten, donde ante un paciente que tiene miocardiopatía obstructiva, que está sintomático, se indica como primera línea betabloqueantes y si no tolera, bloqueantes cálcicos, que eso no ha cambiado. Pero acá viene el cambio. En segunda línea de tratamiento con disopiramida se puede usar el mavacamten, ¿sí? Con una recomendación 2A y nivel de evidencia A. Y ahora vamos a repasar los estudios que nos asesoran el uso de este medicamento. Si vemos a lo largo de la historia, como mencioné, los betabloqueantes después de 50 años de uso empírico, recién el doctor Libro publica en el 2021 un ensayo aleatorizado de 29 pacientes que compara el metoprolol con placebo y vio que estos pacientes mejoraban, bajaban los gradientes, mejoraban los síntomas, pero no mejoraba la capacidad del ejercicio. Es un estudio pequeño que hemodinámicamente se demostró que el metoprolol mejoraba el gasto cardíaco sin efectos sobre la WH. Después, un estudio más viejito del año 93 publica este ensayo aleatorizado chiquito, 18 pacientes, que compara nadolol, verapamilo, para ver si mejoraban la capacidad aeróbica. No tuvo diferencias significativas, pero de los 18 pacientes, realmente 2 tenían un gradiente más de 50 milímetros de mercurio. Y en cuanto a la disopiramida, si bien no hay en Argentina, este estudio demostró, observacional el estudio, que realmente reduce los gradientes, mejora la clase funcional, pero no tiene efectos en cuanto a reacción de mortalidad. Además, este fármaco puede ser mal tolerado por sus efectos anticolinérgicos, sequedad de ojos, sequedad de boca, estreñimiento, prolongan el QT y a veces son pacientes con arritmias que necesitan sotalol, amiodarona o genera taquifilaxia. También está contraindicada en la miocardiopatía isquémica. Es así que vienen los novedosos inhibidores de la miosina, que surgen a partir de la observación que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen una hiperdinamia con exceso de formación de puentes de actina y miosina. Entonces, los inhibidores de la miosina actúan a nivel inhibiendo la ATPasa, una inhibición alostérica reversible de la ATPasa de la miosina, y de esta manera reducen la formación de los puentes de actina y miosina, por lo tanto reducen la contractilidad, mejoran la relajación, y son todos estos estudios aleatorizados que ya han demostrado y están todavía en curso para demostrar los beneficios de estos medicamentos. Incluso con el aficamten está en curso el estudio MAPLE, que va a comparar el aficamten con betabloqueantes, así que en un futuro
habrá que ver si quedan como fármacos de primera línea. Así también se están haciendo los estudios en curso en miocardiopatía obstructiva. Sí, ya han demostrado los beneficios en la no obstructiva, que son los estudios que vamos a repasar ahora. En animales también este medicamento ha demostrado inclusive disminuir la fibrosis. Y ya los estudios más importantes del Mavacante son el Explorer y el Valor, que son los que vamos a ver un poquito más. El Explorer es un ensayo en fase 3 con 244 pacientes. Todos estaban sintomáticos en clase 2-3, tenían una FEI más de 55 y se evaluó si este medicamento mejoraba la capacidad aeróbica y tuvo un resultado estadísticamente significativo a las 30 semanas de titulación de la medicación. Así también demostró mejorar la clase funcional y muy importante, el cuestionario de calidad de vida de Kansas mejoró con una diferencia de 9 puntos. Que si analizamos esta diferencia de calidad es significativa por sobre el uso de dapaglifosina, sacubitril o valsartán y por debajo del uso del TAVI. Así que para un paciente esto es muy importante. Acá se ve cómo reduce la medicación a las 30 semanas los gradientes y sí hubo una observación en cuanto a la FEI. De los 244 pacientes, 5 del grupo tratamiento y 2 del placebo habían tenido deterioro de la FEI, pero todos esos deterioros fueron transitorios, así que es algo bueno. Y también hubo una disminución de los marcadores de lesión tumoral de lesión cardíaca. Acá se ve cómo mejoró la clase funcional y ahora se explicó la extensión del uso del mavacanten en el Explorer LTE, que la mayoría de los pacientes eran del Explorer, donde los pacientes que estaban en placebo se pasan al grupo tratamiento, que se hace una titulación de la medicación a las 4, 8, 12 semanas acorde a los gradientes del tracto de salida y se evalúa los beneficios a las 84 semanas y la verdad es que mantienen esa reducción del gradiente, mantienen una FEI que es estable y la reducción del BNP también está estable. Así que los beneficios a largo plazo han demostrado mantenerse con este medicamento. Todos los pacientes que habían sido excluidos del estudio Explorer fueron incluidos en el Baylor, donde se incluían pacientes más sintomáticos en clase 3-4, incluían pacientes con síncope que usaban disopiramida con una FEI un poquito más alta, más de 60, y lo que se trataba de evaluar en el Baylor eran si los pacientes que tenían indicación de terapia de reemplazo septal se podía diferir este tratamiento con 16 semanas de mavacanten. Y demostró que el 80% de los pacientes ya no eran elegibles a las 16 semanas después del uso de este medicamento, con un resultado significativo. Y más todavía, se prolongó este estudio a 56 semanas, si bien no pude descargar este artículo, en la conclusión los autores mencionan que los resultados y los beneficios se mantuvieron en estos pacientes. El Mavacanten también demostró, muy interesante, en un subanálisis del Explorer, que en la resonancia magnética los pacientes tenían una reducción del índice de masa del ventrículo izquierdo, mejoraba el grosor de la pared, reducía el tamaño de la aurícula izquierda, y lo que sí no tuvo efecto es en la reducción de la fibrosis por el realce tardío de gadolinio, que habrá que ver posiblemente estos resultados a largo plazo con esta medicación, como había mostrado en modelos animales. Estos casos clínicos me parecía interesante que de 5 de 23 pacientes habían normalizado el electrocardiograma con el mavacamten. Y la aficamten, que es el otro inhibidor de la miosina, fue desarrollado por los mismos investigadores del mavacamten. La diferencia es que este tiene una vida de acción más corta, por ende la dosis se puede titular en menos tiempo y se supondría también que si los pacientes tienen una caída de la FEI, probablemente la recuperen más rápido que el mavacamten. Es una teoría que quedó en duda.
los pacientes, los estudios del aficamten son el Redwood y el Sequoia, que evaluaron. El Redwood demostró que mejoraba los síntomas, reducía los gradientes, y el Sequoia demostró que mejoraba la capacidad aeróbica. Y el Forest es una extensión de estos estudios en 46 pacientes, que después de 48 semanas del uso de esta terapia, también se vio que continuaba con la reducción de los gradientes del tracto de salida, mejoraba la clase funcional y solo 2,5% de los pacientes tuvieron caída de la fe transitoria. Interesante también que al inicio del estudio, 9 de los 46 pacientes tenían indicación de terapia de reemplazo septal y al final de las 48 semanas, solo uno era elegible para esta terapia invasiva. Muy bien, si el paciente no responde a ningún tratamiento farmacológico, no queda otra opción más que el tratamiento de reducción septal y hace años había la discusión de cuál era mejor. La verdad es que en este metaanálisis se demostró que ninguno tenía un efecto beneficioso en cuanto a reducción de mortalidad, pero sí había ciertas ventajas y diferencias entre ellos. Por ejemplo, en la miectomía septal, los pacientes tenían más riesgo quirúrgico, reducían más los gradientes del tracto de salida, y en la ablación por alcohol los pacientes probablemente requerían más marcapaso, no mejoraba tanto la clase funcional ni los gradientes y muchas veces requerían mayor intervención, es decir, mayor ablación o mastectomía septal. Sin embargo, en estudios, la experiencia del equipo quirúrgico es esencial para tomar una decisión. Se considera que un equipo es experimentado cuando tiene 10 procedimientos al año. Por ejemplo, en Estados Unidos hacen más miectomías septales y en Europa más ablaciones. Y la mortalidad en Europa pues, es mayor con la miectomía septal porque realizan menos procedimientos. Y de ahí que todos los autores recomiendan altamente que el procedimiento que se elija tiene que ser acorde a la experiencia que tenga el equipo quirúrgico. Es importante también el momento oportuno en que se va a elegir el tratamiento de reemplazo septal, porque en este análisis retrospectivo se ve que el tiempo cero es el momento en que se detecta la obstrucción del tracto de salida y a lo largo a lo largo de los años el momento en que se indica la terapia de reemplazo septal. Aquellos pacientes que han esperado más de 5 años para iniciar esta terapia han tenido más riesgo de fibrilación auricular, más clases funcionales, más sintomáticos. De ahí que se debe considerar un tiempo oportuno para tener esta indicación, indicarla de manera oportuna. Ahora sí, ¿qué cambios hay en cuanto a la prevención de la muerte súbita? Hay ciertas diferencias entre la guía europea y la guía americana. Por ejemplo, para los americanos, el hecho simple de tener un aneurisma apical ya te indica que es razonable colocar un CDI, al igual que una FEI, menos de 50%, cosa que no es considerada por los europeos. Y ahora vamos a ver la evidencia de esto. Para los americanos, tener una lesión de fibrosis extensa en la reso, que esto es más del 15%, tiene ya una indicación, una recomendación 2B. En cambio, los europeos tienen una visión más holística. Siempre te recomiendan tomar todos los factores de riesgo para estratificar al paciente. En caso de que sea un paciente de bajo riesgo, ahí sí consideran una FEI menos de 50 o una fibrosis extensa para colocar el desfibrilador. Y la evidencia de esto es que, la verdad, son estudios retrospectivos. Una cosa que los europeos no consideran es el aneurisma apical. Y el aneurisma apical, la verdad es que se genera principalmente en aquellos pacientes con hipertrofia medioventricular, no siempre. Se cree que es porque hay una disminución del flujo distal por aumento de las presiones intracavitarias y esto a lo largo del tiempo genera una fibrosis, aneurisma, y esta zona de fibrosis
es muy proarrítmica. La verdad es que en este análisis retrospectivo de 1940 pacientes con miocariopatía hipertrófica, 93 pacientes tenían aneurisma apical y de estos, más de la mitad se colocaron CDI con estratificación de riesgo. Se demostró que todos estos pacientes tenían más riesgo de taquicardia ventricular monomórfica. Estamos hablando de un riesgo de muerte súbita de casi 5% versus un 0,5% para la población, para el resto de la población que no tiene aneurisma apical y tiene más riesgo de tromboembolia, así que está indicada la anticoagulación en este grupo. Pero bueno, basado en este análisis retrospectivo, es suficiente para la guía americana recomendar colocar un CDI ante la presencia de un aneurisma apical, cosa que no es así en la guía europea. Y este estudio me pareció muy interesante, que fue publicado después de la publicación en la guía europea, donde analizan que no solo importa la presencia del aneurisma apical, sino el tamaño del aneurisma, ya que aquellos aneurismas que tienen un tamaño más de 2 centímetros se han asociado a mayor riesgo de muerte súbita, mayor tromboembolismo y mayor progresión a FEI deteriorada. Capaz esto en un futuro sea considerada para la estratificación de riesgo. En síntesis, el manejo de los pacientes tiene que ser integral, tiene que ser el manejo conjunto con un genetista, especialistas en arritmia, en miocardiopatía hipertrófica, y eso está altamente recomendado. En conclusión, podemos concluir que el test genético y el asesoramiento genético es una prueba más que está indicada en la evaluación de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, indicarla al igual que un ecocardiograma. Los inhibidores de la miosina ahora pasaron a ser una terapia farmacológica de segunda línea. Estamos hablando de la miocardiopatía obstructiva y seguramente los estudios nos van a demostrar los beneficios en la no obstructiva y a largo plazo. Inclusive se están ahora comparando, como mencioné al principio, con betabloqueantes y esto puede todavía cambiar. Es más, es interesante porque alguno de los autores se planteó el tratamiento en aquellos pacientes que tienen genotipo positivo y fenotipo negativo. Así que seguramente en un futuro veremos otros estudios. La estratificación de la muerte súbita debe ser muy crítica e individualizada y finalmente las terapias de reducción septal van a ser necesarias en los pacientes que no responden al tratamiento médico. Y esto es muy dependiente de la experiencia del equipo quirúrgico. Y eso es todo. Gracias. Buenísimo, Diana, súper, súper buenísimo. Muchísimas gracias por la actualización del tema, súper bueno. Muy Muy bien. completo, muchas Gracias. gracias, muy Yo lindo. quería, que tengo algunas Gracias. preguntas y algunas cosas que quería preguntar a algunos de los que están. Bueno, un primer dato es que nosotros tenemos varias pacientes con miocardiopatía hipertrófica y familias con miocardiopatía hipertrófica, dado todo esto que revisó Dai. O sea que atendemos por ahí al papá, que es el caso índice, y a 3 hijitas que me acuerdo perfecto, o sea, familias que por ahí me interesa mucho si podemos abocarnos a la posibilidad de un registro de miocardiopatía hipertrófica, ya que tenemos todo electrónico y esto tiene asociación familiar y conlleva un montón de aspectos, digamos, éticos y psicológicos de la familia, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, quería preguntarle a Dai qué hay sobre mortalidad, si hay con inhibidores de miosina, y aprovechar que está Roxana Campisi, que es del grupo de los cardiólogos nucleares, si hay algún aporte de la cardiología nuclear, y a Lucas y a Sebastián desde la miocardiopatía, cosas que puedan aportar. Bien, los estudios de mortalidad todavía no se han realizado. Esto ha sido hecho criticado por muchos autores y se espera que tengan un beneficio. Así que los estudios sé que están en curso y no sé cuándo serán publicados, pero sé que se están haciendo para evaluar puntos fuertes de mortalidad.
O sea que la indicación de mavacamten o de aficamten sería para los pacientes con obstrucción, Hasta concretamente. el momento sí, sí. Ok. Lucas, Roxana, Sebas, ¿algún aporte que les parezca? Y desde ya Guille, Toledo. Bueno, estoy acá con Miguel, estamos los dos Bueno, de cardiología buenísimo. nuclear. Sí, Adelante, estamos adelante. acá. Bueno, un par de cosas. La cámara gamma convencional no tiene una indicación en los pacientes con hiperactividad hipertrófica, pero a veces llegan al servicio. No es común, pero puede pasar. Y podemos ver defectos de perfusión, digamos, isquemia, pero no es una isquemia que esté vinculada a las coronarias epicárdicas, sino más a trastornos de la microcirculación que se ven en estos pacientes. De hecho, en estudios, como les expliqué en el primer Ateneo de reserva coronaria por PET, los pacientes con miocarditis hipertrófica pueden tener una reserva de flujo disminuida. De hecho, hay un trabajo del grupo de Camichi de Londres donde muestra que hay valores de corte para predecir mortalidad con respecto a los valores de reserva coronaria. Pero no está escrito en las guías que uno debería indicar estos estudios, simplemente para entender que en estos pacientes la isquemia es por otro mecanismo. Y por último, que Diana lo mencionó en su presentación, que además la felicito porque fue muy completa, es la Gracias. diferenciación en la resonancia magnética con la amiloidosis. Entonces, yo en el chat puse el otro día el hecho de que nosotros podemos hacer estudios para amiloidosis de tipo TTR, transtiretina, y hay grupos de trabajo en otros centros que como protocolo de estos pacientes, para diferenciar la miopatía hipertrófica de la amiloidosis, piden un centello para descartar esta patología, ¿sí? Y eso nosotros con Miguel lo podemos realizar. Sí, Así que en estos buenísimo. pacientes No, está podemos buenísimo. ofrecer como una interconsulta, ¿no? Tal vez no en todos los casos, pero bueno, es algo más que podemos ofrecer en el instituto. No, por ahí es interesante, Ro, gracias por el aporte, saber que tenemos toda esta gente que es súper experta en el tema y muchas veces nos enfrentamos con hipertrofias o hallazgos en el eco que no sabemos ni cómo enfrentar. Así que contar con centello, contar con rezo, todo esto lo contamos con eso y hacemos este tipo de estudios en FCDN que está absolutamente alineada y asociada con Seguro, ASIC. pero el centello lo podemos hacer en Lesica. Incluso. Bueno, buenísimo. Eso sí, porque eso es una cosa muy, muy sencilla que lo podemos hacer y en todo caso con Miguel en algún momento podemos presentar como algún caso, algún ateneo de amiloidosis, pero Perfecto. justamente en estos pacientes a veces en el algoritmo de estudio, en casos seleccionados, es una posibilidad. Bárbaro. Buenísimo. Gracias, Ro. Lucas, Sebas, Guille. Si no, pregunto yo otra cosa. No, así comentarios, observaciones, Sí, no, la verdad que digo, la presentación para mí fue completísima y es de las presentaciones que me gustan a mí, súper concisas, 35 minutos, toda la información, así que por ese lado la felicito, Diana. Particularmente no tengo nada especial que agregar. bueno, no, quería remarcar un detalle de la presentación que Dai mostró, el tema de los bloqueantes cálcicos que han sido súper útiles y son aún súper útiles y están indicados en la patología, pero como es una patología que evoluciona, como Diana mostró, hacia la insuficiencia cardíaca con función reducida en muchos casos, uno tiene que tener cuidado que por ahí son pacientes que quedaron tratados con bloqueantes cálcicos y por ahí tienen fracción de eyección muy deprimida. Así que para estos pacientes uno haría el pasaje a, como dijo Diana, toda la batería de la función reducida. ARNI, o sea, sacubitril, valsartán y SGLT2 y todos los cuatro fantásticos. Y beta bloqueante. Y beta bloqueante. Claro, uno pasaría de rango, uno estaría con los hipertróficos con función conservada, particularmente en obstrucción, con bloqueantes cálcicos. Verapamilo puntualmente. Exacto. Y lo otro es que mavacamten y aficamten son de administración oral, o sea que
uno es de Bristol Myers y el otro es de Cytokinetics o algo así, que parece que Novartis va a ir por eso, pero quiero decir que contamos con ellos y son de administración oral, o sea que son medicamentos que aunque sean caros, no es lo mismo que estar hablando de una medicación subcutánea más compleja. Sí, aún así, si los pacientes hacen el debido trámite, si no me equivoco, les toca el Sí. 100% de cobertura, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Melina, Sí, sí, yo quería primero felicitar a Diana porque la presentación me pareció súper exhaustiva, muy buena. Realmente te felicito, gracias. Diana, muy, muy bien. Y que después quería comentar dos cosas, no muy, muy profundas, pero creo que sí muy importantes. Una es que hay mucha más muerte súbita, me da la sensación de la que creemos que hay. Nosotros sabemos, por cuestiones personales, que hay muchas familias con pérdidas de, de chicos y jóvenes con muerte súbita. Es algo muy frecuente, muy, muy frecuente, y no sé si siempre queda catalogado esa muerte de alguna manera que permita que vaya a algún registro o alguna cosa. Lo segundo es que la mayoría de esas familias no hacen nada después de ese evento, y nadie les dice que hagan nada, y no les dicen que tienen que chequearse hacia arriba, hacia los costados. No hay casi intervención en esas familias, o sea que es un tema que realmente está presente y existe mucho. Y, y por último, también por alguna experiencia que tuvimos en el instituto, creo que si hay que equivocarse siendo invasivo con esta patología. Eh, Uno, por lo que hemos visto pacientes jóvenes en los cuales la decisión de invadirlos y ponerles un cardiodefibrilador por ahí no es fácil, ni para el chico ni para la familia, pero hemos visto casos en que por no hacer eso han fallecido esos chicos. Y tenemos conocimiento concreto de algún caso que nos ha dejado muy marcados, y creo que el aprendizaje es, si hay que equivocarse de más y no de menos, por lo menos en esa decisión. sí, exacto. Bueno, apoyando lo que dice Edu, me acuerdo del caso al que se refiere puntualmente, un chiquito con una hipertrofia desmedida y que fue a Ateneo del Gutiérrez, era pediátrico y decidieron que no era suficiente criterio. El chiquito tenía 32 milímetros de septum y se murió durmiendo. Nada, la familia estaba reagradecida, lo peleamos, tratamos de que vaya a CDI y el Ateneo votó que no. El criterio hipertrofia desmedida en chicos, como dice Jennifer, muchos más chicos mueren con esta miocardiopatía que en adultos. Atendemos por ahí pacientes con miocardiopatía hipertrófica apical. Yo tengo varios pacientes con miocardiopatía hipertrófica de 70 o 70 y pico de años. Probablemente no sean grandes candidatos a CDI porque por selección natural están vivos y están estables. Lejos de eso, chicos que durante su crecimiento pasan a tener hipertrofias desmedidas y permanentes, incrementos grandes en el tiempo, suelen tener riesgos impensados y por ahí es mucho mejor equivocarse de más, como decía Edu, y asociado con este tema de los inhibidores de la miosina, cuando el chico o el adulto, lo que sea, tiene una hipertrofia muy desmedida, el CDI no suele ser una genialidad porque la hipertrofia es enorme. Los inhibidores de la miosina parecen hacer más probable que estos chicos tengan una posibilidad de salir con un CDI. Ahí, Jennifer, sí, el score de riesgo, está diciendo sí, Jenny. Sí, y Villamil también está haciendo algún comentario. Sí, lo puso en la diapositiva. Excelente la presentación, muy completa y corta, con lo cual queda fijado bien los conocimientos, que obviamente son un montón. Concuerdo con algunas cosas que dijo de la guía, ¿no? Sobre el aneurisma apical, ya no se toma en cuenta como factor de riesgo en las guías europeas, y ella mostró un score, que por ahí no se habló de eso, pero que tiene todos estos datos sobre la edad, la hipertrofia, el gradiente, bueno, a menor edad, mayor riesgo, ¿no? Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta cuando tenemos un paciente adelante y los antecedentes también familiares que están dentro del score.
y algo que no se dijo, pero que nosotros lo usamos mucho habitualmente, que es el Holter, como un evaluador no solamente de arritmia ventricular, sino también de fibrilación auricular. Claro, perfecto. Gracias, Jenny. Guille, un comentario de rezo, digamos, el aporte de la resonancia para la decisión de cardiodesfibrilador en estos pacientes. Bueno, viste que la masa de la fibrosis en porcentaje sobre la masa total es un criterio que cada vez pesa más, ¿no? Yo siempre digo que el tema de la fibrosis siempre termina siendo como una dicotomía. Si tiene fibrosis siempre es peor que no tenerla. Ahora, digamos, hasta ahora el criterio que pesa es 15% de la masa del miocardio en fibrosis, lo cual, cuando uno ve muchas resonancias, hay un problema con ese criterio. Por eso no sé hacia dónde va a ir mucho eh, esta, este criterio justamente, porque es como fácil, para que ustedes entiendan, esto es algo que por ahora se hace manual o como mucho semiautomático y básicamente se hace en base al, a la tonalidad gris versus blanco o negro versus blanco, ¿sí? Hay un punto de corte de blancura, por decirlo así, en la imagen que uno considera que es fibrosis o que los software semiautomatizados consideran que es fibrosis y uno tiene que trazar el bordecito, el área de esa fibrosis en cada uno de los cortes y se suma y se establece la masa. Eso es bastante fácil cuando la miocardiopatía hipertrófica es septal, es importante y tiene como un núcleo de fibrosis en el medio del miocardio y muy difícil de hacer cuando la fibrosis es difusa, como digamos, y sobre todo cuando es, por ejemplo, apical, que los segmentos a veces son mucho más delgaditos. Así que es un criterio como discutible, porque lo que para uno puede ser 15% y apoyar mucho la indicación, para otro puede ser menos, o para algunos puede ser no cuantificable si está todo fibrosado, digamos. Así que creo que en esto no lo he visto todavía, pero quizás en 10 años la inteligencia artificial sea capaz de hacerlo, aprenderlo y hacerlo automáticamente mucho mejor que lo que hacemos nosotros y que se termine de definir. Hasta el momento, como digo, es muy fácil o relativamente fácil de hacerlo en los que tienen mucha hipertrofia septal y que probablemente tienen otros criterios que hacen que esto ya no pese tanto, como por ejemplo Perfecto. hipertrofias muy severas, ¿no? Sí. Así que Dai, creo que te una hago vez discutimos con vos que perdón, tenías un paciente con miocardiopatía hipertrófica apical que apical. era muy difícil de establecer el grado de fibrosis porque no se sabía dónde terminaba fibrosis, dónde había músculo sano y para uno podía aparecer muchos segmentos afectados y para otros poquitos. Perfecto, sí, ese tema lo tenemos. Cuando la fibrosis es de ese paciente, me acuerdo perfecto, cuando la miocardiopatía es muy restringida al área apical, por ahí no suma 15%, pero resulta que uno ve y está todo fibrosis ahí. Así que es difícil la decisión. Como el Sí. paciente era un paciente muy grande y no reunía un score muy alto, para mí fue no indicarle CDI y el paciente sigue con nosotros. Pero bueno, en pacientes más jóvenes uno tendría más duda, ¿no? Yo Dai, te creo hago que, digamos, que sí, cuando la fibrosis, digamos, pasa el 15% y da el número mágico, sí, ayuda mucho, pero cuando no ayuda nada, digamos. O sea, sí, le pone el sí, pero no le pone el no al que no alcanza, me parece. exacto. Diana, ¿cada cuánto tendríamos que chequear a tengamos genotipo o no, a los que están vinculados al caso índice, hijos, hermanos, etcétera, que no desarrollaron, por ejemplo, uno tenga o no el genotipo, tenemos o no la mutación, cada cuánto chequearíamos con eco a familiares del caso índice, que hasta ahora no mostraron fenotípicamente hipertrofia? Y mientras más jóvenes sean, el seguimiento es más estricto, cada 1 o 2 años, entre los 12 y 21 años es cada 2, 3 años, y mayores de 21 años cada 3 a 5 años.
esto me parece súper importante porque a veces tenemos el caso índice que es un papá o una mamá y le hacen un eco a los chicos y dicen, ya está, nos dijeron que no la va a tener, que no la tiene. Esto del chequeo de los niños, como enfatizaba Jenny, como está diciendo Diana, es clave seguir a los niños porque en la evolución pueden mostrar ese fenotipo, ¿no? Bueno, más preguntas. Hola, Más Dani. Hola, Lucas. Lucas. ¿Cómo te va? Perdona, estuve escuchando pero estaba imposibilitado para hablar. Pero bueno, nada, quería felicitarte, la verdad que estuvo buenísima la charla, la verdad que pasaste por todos los temas, tocaste y con mucho en las últimas medicaciones. No, la verdad que nada para agregar, solo para comentar. Uy, Te, se te perdió perdimos, la... Lucas. No se escucha. Sí, No, no se escucha. lo perdimos. Bueno, Este, lo va a escribir en el chat en todo no, caso. yo me quedé con una pregunta ahí. Nosotros tenemos ahí, todavía lo tenemos presentado en nuestra página web, que a los menores de 16 años les hacemos un eco. Debería tener como mínimo un eco, ¿no? Pero escuchando esto que recién comentaban, ¿no? Nosotros, la verdad que si bien pesquisamos, o supongo que sobre todo los pediatras preguntan de antecedentes familiares, me imagino que preguntarán mamá, papá, antecedentes, etcétera. Ya me agarró como la duda, como que en una guía clínica, los menores de 16 años tienen que tener un solo eco o tienen que tener más de un eco. Una cosa, Edu, me pasó el otro día que llegó un paciente tarde y el ecografista se había ido y era pediátrico y se lo hice yo, el eco. Era un pediátrico grandecito igual, de 15, 16 años, y no sabía la pediatra y se fue. Y se lo hice yo. Cuando estaba charlando con el papá, le pregunto si había algún antecedente familiar y dice que el hermano del papá, o sea, el tío del niño, tenía algo que se llamaba hipertrófica. ¿Es una miocardiopatía hipertrófica idiopática? Le digo yo. Me dice, creo que sí. Llamó a alguien y confirmó que era una hipertrófica y que tenía puesto un desfibrilador. El sobrino, el que yo estaba mirando, era un niño que era sobrino de un caso índice. El señor mismo, el hermano del caso índice, nunca se había hecho eco. El niño se había hecho un eco que estaba bien y con lo cual le habían dicho que ya seguro no tenía lo del tío. O sea que hay mucha desinformación en esto. Entonces, con los familiares del caso índice, el screening tiene que ser exhaustivo. No es lo mismo que por ahí población que no tiene ningún antecedente. Lo que pasa es que tenemos que estar seguros que preguntamos todo bien y que nos aseguramos de esto, ¿no? Como dice Jenny, los niños y Diana tenemos que estar bien seguros, sobre todo con un caso índice en la familia, ¿no? Claro, pues el tema es el desarrollo del fenotipo, que muchas veces puede alcanzarse recién después de la pubertad, ¿no? Y de la Claro. adolescencia tardía. A veces cuando los padres me preguntan, cuando me toca hacer esto, ¿cada cuánto hay que hacerle un eco a un niño? Yo siempre les digo más o menos lo mismo. Uno antes de nacer, uno después de nacer, por si se le pasó algo al coso, uno cuando es niño y por lo menos otro antes que sea adulto. Porque hay muchas cosas por las que podrían no haber nacido, pero aparecer antes de la adultez. Incluso las anécdotas siempre son anécdotas, pero a veces sirven para ilustrar esto. Me acuerdo un caso que tuve de un paciente que seguí durante mucho tiempo en el hospital, un pibe joven que tuvo una miocarditis y bueno, tuvieron que trasplantar, el chico era 25 años creo, y le consiguieron el corazón de un pibe de 17. Genial, sano, total anduvo muy bien. Y ese corazón trasplantado desarrolló una miocardiopatía hipertrófica severísima, creo que 6 o 7 años después, una cosa de locos. Dios. Y claro, cuando le trasplantaron, los tipos lo están viendo en vivo al corazón. ¿Qué va a sospechar que ese corazón va a desarrollar de alguien que tiene 17 años? Bueno, estaba destinado, pero pues como que se me grabó eso de que sí, la de la miocardiopatía hipertrófica se puede desarrollar bastante tarde o relativamente tarde, aún partiendo de corazones que parecen muy normales. Exacto. Bueno, gracias, Guille, buenísimo. No, para recordarles, si Lucas después comenta,
Estamos tratando de armar entre Alfredo Rojo, que se incorporó recientemente, Sebastián Iesi, desde las imágenes y desde todo el aporte de alimentos, ejercicio y controles de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y de Lucas, un área de insuficiencia cardíaca y miocardiopatías, donde desde ya Roxana Campisi, Miguel Guso y Ricardo Geronazo, a través de lo nuclear, de resonancia y de todos los aportes, nos van a sumar. Así que todo lo que podamos hacer por registrar estos pacientes, seguirlos y tener mucha información, me parece que suma. Hay medicaciones, hay procedimientos, hay montones de aportes que podemos hacerles, ¿no? Sí, solo aprovecho para comentarles que si para el área de miocardiopatía, nosotros desde la cardiología nuclear estamos desarrollando y trabajando mucho en lo que es inflamación del miocardio, en todo lo que es sarcoidosis, infiltrativas. Entonces, estaría muy bueno que para algunos casos cuenten con nosotros para formar parte del grupo. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Lucas, ¿estás o si no hago el cierre? Bueno, nada, Sin problema, agradecerle Pepe. muchísimo. ¿Estás, Lucas? No. No, Agradecerle no. muchísimo a Dayana. Dayana es una de nuestras 2 fellows, junto con Angie González Sartor, de imágenes, que está avanzada en su fellow. Es un ser excepcional. Está pasando por un tema familiar importante y así todo está acá revisando todo esto para nosotros. Así que una doble felicitación para Dayana por todo el esfuerzo y la seriedad con que haces todo y el cariño. Así que bueno, lo mejor para la familia, que sabemos que vas a estar en eso, y agradecerte Gracias. doblemente por todo esto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias a gracias. todos, muchas gracias a todos, gracias Dai y todo lo mejor, y nos vemos el jueves que viene seguro. Gracias. Gracias a todos por venir. Muy Impecable, bueno, Dayana, nos chao. vemos. Chao.